Esta presentación porque la intención de sobra, actor de doblaje, director de doblaje, One Piece, Inazuma y infinita cantidad de series. Así que yo lo dejo ya que... Vale. Hola a todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola. ¿A qué habéis venido? A verte. Pues nada, pues aquí estoy, joder, muchas gracias por venir todos, que la verdad es que no me acostumbro a que haya gente que quiera venir a verme y tal, ya oírme hablar. Que bueno, en fin, el tema de la charla es el doblaje de One Piece, me parece, ¿no? Entonces, bueno, pues os cuento. Tú solo, ¿no? Sí. Yo solo me tengo que poner, sí, sí. Así que nada, bueno, lo conocéis, el doblaje de One Piece. Entonces yo nada, os puedo contar un poco lo que es, pues lo que hemos sentido nosotros y cómo ha sido el proceso, porque realmente es un doblaje que joder, que llevamos un montón de tiempo. Yo creo que lo primero que empezamos a hacer no era el 2000 todavía. El 99. 99 empezamos a hacer, así que hace un cerro de años, ¿no? Y entonces la cosa ha ido cambiando. Sí, ahora hacemos robos y preguntas, ¿sí? Yo creo que lo primero de todo es saber si hay algún plan para el futuro. Ya, pues que, sí, eso es lo que ha venido todo. Es que si lo digo ahora, guay. No, que yo sepa no. Que yo sepa no. De todos modos, yo no soy el que lo debe saber, o sea que yo siempre me entero el último. Pues ya sabéis, el asunto este no depende de quien lo dobla ni de quien lleva la dirección de doblaje, depende de la distribuidora y de las cadenas, ¿no? Entonces, que yo sepa, no hay planes de hacer más. Hombre, de la última vez que paramos, hemos parado como 2 o 3 veces, yo creo que lo hemos hecho como en 3 o 4 golpes. De la penúltima vez a la última pasaron 5 años. O sea que no sé lo que va a ocurrir ahora. De ahora, pues la última vez que lo hicimos, un par de años, ahora no llega, ¿no? Sí. Más o menos un par de años. Entonces, no lo sé. La verdad es que para nosotros ha sido, pues también un proceso. O sea, cuando empezó la serie, pues nada, la primera vez que vino, pues oye, una serie y tal, ya habíamos hecho varias, yo ya había hecho bastantes series de anime, porque tengo la suerte de trabajar mucho con la distribuidora, que es Arai Multimedia, y entonces Arai Multimedia está muy especializada en anime y entonces ahí ha hecho varias, ¿no? Entonces cuando vino, pues una serie que estaba muy bien, que era muy divertida y que estaba genial, pero una serie más, digamos, que tampoco era una cosa excesivamente especial. Pero luego poco a poco, como la serie es tan la odisea, o sea, realmente es un viaje iniciático y tiene tantas historias y vas pasando con tantos geribeques y tantos personajes que aparecen, la verdad es que también se fue creando entre la misma gente, los mismos actores que la doblan, pues un cariño especial hacia la serie, ¿no? Y luego realmente pues han pasado cosas muy sorprendentes, ¿no? O sea, yo de entrada, el hecho de que estéis todos aquí o el hecho de que yo, digamos, tenga un cierto nombre entre la gente anime y tal, es por otras series, pero por esta fundamentalmente, ¿no? Y realmente hemos sido, digamos, toda la gente encariñándonos con ello, haciendo, o sea, al final esta serie ha conseguido hacer cosas como que, por ejemplo, haya conseguido que los actores de doblaje se hayan apuntado a hacer una movida que hicimos una vez, que se llama La Brújula de Ratman, que es una radionovela que hicimos, escribió una gente, eso fue a raíz de que fui a Jerez. Ahí conocí a gente que era muy fan del asunto y les dije, coño, si me escribís unos 12 episodios más, los hacemos. Y los escribieron. Además eran cosas, yo lo leía y decía, coño, esto lo he puesto yo. O sea, lo escribían ahí súper igual y nada, y los hicimos y la gente lo ha hecho y lo ha hecho gratis. O sea, que eso es muy difícil, ¿sabes? Y lo ha hecho porque le gustaba, ¿no? Y luego pues encontrarte con esto, con que de repente ha habido grupos de gente que le gusta el doblaje, que han hecho páginas de que les gusta el doblaje, que la gente ha insistido y tal. O sea, es una serie como muy especial, ¿no? Que tiene algo que bueno, que engancha. Yo creo que ese algo es eso, realmente es muy buena serie. O sea, es que tiene un guión muy elaborado, con muchas historias, con muchos personajes muy marcados. Y bueno, pues eso es lo que he ido llevando, ¿no? Yo cuando la estaba dirigiendo al principio, una de las cosas que caí rápidamente era que era una serie trampa, ¿no? O sea, que tenías que llevar mucho control de quién aparecía, porque de repente a lo mejor aparecía un tío que estaba sentado en una esquina que decía hola,
y 40 versiones después era el puto jefazo que hacía no sé qué, no sé cuánto, que tenía todo, y entonces tenías que intentar llevar el control. Hay descontroles, hay cosas que no están controladas, ¿no? Pero tenías que intentar llevar el control de todo, porque es que luego todo era muy hilado, ¿no? Y luego además, de repente descubrí que la gente se la estudiaba, o sea, que no solamente la veían, sino que la estudiaban, ¿no? Y entonces, claro, y de repente decías, hostia, resulta que cualquier cosa que hagas, que no sé cuántos, hay gente que está ahí discutiéndola y todas esas cosas, ¿no? He visto que cuando hicimos esta última tanda, que ya era más consciente del asunto y tal, pues había Take Forum, o sea, como en los años 70 que hacían el Cineforum, ¿no? O sea, echaban el episodio y la gente discutía y hablaba y no sé qué, y se ponían a comentar la historia y tal, y entonces realmente pues es muy gratificante, realmente para mí y para todos los que estamos en el asunto, ¿no? Porque los actores de doblaje no estamos acostumbrados a tener presencia con la gente, ¿no? O sea, cuando estás doblando, estás metido en la sala, estás tú con el bicho y ya está, ¿no? Tú haces los takes, te lo pasas muy bien, pero no eres consciente de la repercusión que luego tiene, ¿no? O sea, venir a estos sitios cuando te das cuenta de la repercusión que tiene, ¿no? De que, oye, que hay cosas que a lo mejor la chorrada que dijiste en el momento que se te ocurrió, pues resulta que hay alguien que le ha salvado la vida, aunque la lleva tatuada en la frente, ¿no? Y de repente dices así, Dios mío, ¿no? Pero bueno, es bonito eso, ¿no? Así que, bueno, pues eso ha sido, digamos, las sensaciones, ¿no? A la hora de planteármelo yo siempre, el asunto, esto ya lo he contado un montón de veces, ¿no? Pero a la hora del proceso del doblaje, imagino que lo conocéis, pero os lo explico un poquito. El proceso del doblaje, lo que es normalmente, pues, bueno, la distribuidora o la cadena compra los derechos de la serie para emitirla. Entonces dice, la tenemos que poner en español. Y entonces busca un estudio. En el caso de Arain no, porque la propia distribuidora tiene estudio, entonces lo dobla la propia distribuidora. Y entonces busca a alguien que lo traduzca y alguien que lo dirija. Cuando le dan a alguien que lo dirige, lo que te dan es el texto traducido, te dan los guiones, te dan las imágenes, y tú lo que haces lo primero es adaptar. ¿Vale? Adaptar es... los idiomas no duran lo mismo. Eso como primera cosa, o sea, tú cuando dices una cosa en japonés no dura exactamente lo mismo que su traducción en castellano. Entonces lo primero que tienes que hacer es mirar que eso quepa, o sea, tú puedes añadir, quitar, vas tocando el texto para que eso entre. Y luego hay otra cuestión que depende de cuándo, yo soy muy dado a ello, que es adaptar a, digamos, lo que en videojuegos se llama localizar, ¿no? Yo vengo muy del mundo del videojuego, de las primeras cosas que empecé a hacer fueron videojuegos. Montamos una empresa con unos amigos, hicimos los primeros videojuegos que se doblaron en España, y entonces ahí en el videojuego sí era muy claro que había que localizar, o sea, que había que dejarlo al gusto español. Entonces tenías mucha libertad para hacer lo que quisieras. Entonces yo soy muy tendente a eso. Y entonces, pues bueno, pues yo voy adaptando cuando adapto, según las directrices que me dan, obviamente, la distribuidora, ¿no? Si me dicen, no, tío, no puedes tocar nada, pues no se toca nada, ¿no? Pero si me dejan manga ancha, intento hacer cosas que vayan fundamentalmente con la imagen. O sea, cuando tú estás haciendo un doblaje, si estás haciendo un doblaje de un actor normal, un actor de carne y hueso, cuando tú quitas el sonido, pongamos que le has quitado el 40% de la información, porque el 60% es la expresión de la persona, cómo se mueve, la iluminación y toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo un doblaje de un personaje de carne y hueso, tú tienes una interpretación muy clara en la pantalla, y sí tienes que intentar ceñirte mucho a esa interpretación. Pero cuando estás haciendo un doblaje de un dibujo animado, más de un anime, que los animes realmente no tienen una animación muy detallista, ¿no? O sea, lo que tienen es una animación muy simple, pero que te va expresando cosas, ¿no? O sea, te va sacando un montón de cosas. Cuando se enfadan, les sale aquí una mamada, ¿no? O se ponen, no sé qué, o tienen un problema y les sale una patita. O sea, tiene una serie de cosas que no son unas animales, pero sí que marcan mucho. Entonces, cuando haces eso, al quitar la voz, quitas más. O sea, lo que es el aporte de la voz es mayor. Tú le das mucha más información a quien lo está viendo con la voz que cuando estás haciendo un doblaje de un personaje real. Entonces yo lo que intento siempre es buscar interpretaciones. O sea, más que buscar que las voces se parezcan
más que buscar que la interpretación sea exacta al original que hemos escuchado, lo que voy buscando es que sean interpretaciones que vayan con la imagen, sean actuaciones que cojan, que tengan personajes. O sea, One Piece es una serie de personajes, entonces yo busco que haya gente que cree personajes. No que tenga una voz igual, sino que cree un personaje y que ese personaje lo mantenga, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que hemos ido intentando mantener, ¿no? Entonces, por eso hay muchas cosas que yo invento, hay muchas cosas que yo hago, que yo pongo de cosecha propia, porque me parece que lo pide, me parece que queda bien, y sobre todo es por el resultado. O sea, porque creo que el resultado es mucho más, pienso, más entretenido que ceñirte a trasladar únicamente a la interpretación, que es muy buena la interpretación japonesa, es una interpretación muy buena, pero es japonesa. Y además también, ya sé que se la han visto, o sea, esa interpretación ya la ha visto la gente, ¿no? O sea, ahora mismo quieren ver qué es lo que se aporta, ¿no?, en castellano. Entonces, bueno, de ahí vienen pues los aportes que se han ido haciendo, y luego también a veces cuestiones de necesidad, pues los idiomas, los acentos, las movidas que fundamentalmente lo que vienen es para crear personajes. O sea, el acento es una cosa que, o las hablas extrañas, o los términos coloquiales, es una cosa que te crea un personaje. Yo vengo de otra generación, y yo recuerdo los dibujos animados de pequeñito mío, que eran los de Hanna-Barbera, y entonces esos dibujos tenían personajes. O sea, tú veías Pixie Dixie, no tenía nada que ver Pixie Dixie, que era Gato Jeans, que era andaluz, el otro que era cubano y el otro que era mexicano, y no tenía nada que ver con el inglés, pero es que molaba más, y además estaba adaptado para aquí, ¿no? O sea, tú lo veías aquí, luego veías la versión inglesa y era otra cosa, ¿no? Entonces eso, cuando he podido, en las series que he podido, lo he hecho. Acentos en Sakura, en Bobobo, que fue la serie que más me tuve que inventar, porque esa no tenía un puto sentido. Esa no había Dios que la entendía, la tuve que inventar entera. Y One Piece también. One Piece, sobre todo, ya os digo, sobre todo el asunto de términos coloquiales, el asunto de castellanizar nombres, eso sobre todo fue al principio, porque era una serie que tenías un target que era el de 10 años, que era lo que tenéis vosotros cuando empezasteis a verla, luego habéis ido creciendo. Entonces, claro, pues era más apropiado eso. Una vez que ya lo has hecho, lo tienes que mantener. Lo que no tiene sentido es pegar un cambio a mitad de la historia, ¿no? El tema de los ataques también, que es una cosa que... Entonces, el tema de los ataques es lo mismo, ¿no? La traducción del ataque no tenía sentido. Es decir, pistola de goma a goma es una frase que no tiene sentido en castellano, o sea, que es de doble goma o... Entonces, claro, inventar una historia, que fue el tema de las rimas o el tema de no sé qué, que en principio estaba más enfocado a la edad que era, ¿no? Lo que pasa es que una vez que ya vas manteniéndolo, pues tienes que intentar irlo manteniendo, porque no tiene mucho sentido que de repente cambien las historias, ¿no? Y lo curioso de la serie es eso, que ha pasado el tiempo que ha pasado, que la gente ha crecido, que la cosa sigue teniendo su tirón, y que ahora mismo yo creo que está un poco como desubicada. Yo creo que por eso es el problema principal de que no emitan más, ¿no? Que está desubicada. O sea, si tú vas a una distribuidora o sea, una emisora de dibujos, dicen, no, yo emito para niños. Y claro, esto ya no es para niños. Los niños lo ven y les gusta, pero no es para niños. Es otra cosa, y tampoco es Los Simpson ni Padre de Familia, que eso ya lo tienen adjudicado como que tal, aunque lo ven los niños, no, porque es otra cosa mucho más específico, porque esto a los viejos les resulta raro, les resulta de niños, es muy extraño, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que la mantiene ahora mismo pues en este limbo, ¿no? Que hasta que se encuentre la distribución, hasta que haya alguien que considere que quiere ir a un público pues de vuestra edad, con una serie de dibujos, yo creo que estará así. Me imagino que caerá, porque bueno, es una serie que tiene, que no se muere, o sea, que hace años y sigue habiendo gente, que la gente se la ve en original, aprende en japonés para vérsela, la adoro, o sea, es alucinante. Y aunque se la han visto, la quieren ver doblada, que eso es aún más alucinante. Porque claro, si ya te la has visto, ¿para qué narices quieres verla doblada, ¿no? Pues no, quieren verla doblada, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino que habrá un momento en el que alguien vea el potencial de negocio del asunto, ¿no? Pero como esto realmente
Bueno, yo lo hago para pasarme lo mejor posible y pensando que la gente se lo pase bien. Vosotros la veis para pasároslo bien, pero el que la distribuye lo hace para ganar dinero. Y están en otro mundo, o sea, en otro nivel. No importa, en ese sentido, sí está muy bien que a la gente le guste, pero a mí dame cifras. Yo lo que quiero son cifras, yo lo que quiero yo lo que quiero es anunciantes, entonces, bueno, yo imagino que como está cambiando todo el panorama, porque ahora mismo hay un panorama que está cambiando, lo que es todo el consumo audiovisual está cambiando. El otro día, por ejemplo, estoy haciendo una serie distinta de comedia de chavalines y tal, y entonces había 2 niños que tienen 13 años, bueno, 2 chavalines de 13 años, y el padre les castigaba. Y en inglés ponía sin tele. Y yo lo quité y dije sin wifi. Porque claro, sin tele no es un castigo para un chico de 13 años. Claro, digo, vale, si no la veo. Claro, entonces ese es el rollo, ¿no? O sea, está cambiando, claro, la gente todavía tiene ese concepto, la industria todavía tiene ese concepto. No se dan cuenta de que realmente ya la tele no es la vía fundamental de acceso de la gente a los contenidos, es internet, ¿no? Entonces me imagino que eso irá evolucionando. El problema de internet es que no da dinero, porque todo es gratis, porque es muy complicado rentabilizarlo, pero en algún momento se acabará la fiesta del todo gratis y habrá que pasar por taquilla y tal, y cuando esas cosas ocurran, yo imagino que One Piece será una de las series que se harán. Para lo mejor lo tiene que hacer otro, porque ya tengo 60 años y ya está bien hacer un Luffy con 60 años, ¿no? Ya vale, ya me vale. Así que eso. Y bueno, pues un poco eso son las impresiones y tal. Como imagino que querréis preguntar, pues si queréis lo que hacemos es ruegos y preguntas directamente. Me imagino que querréis que os cuente cosas las que vosotros queráis, así que nada, y lo queráis. Yo creo que una anécdota siempre es interesante. Una anécdota. Hay muchas. O sea, anécdotas hay mogollón, o sea, nos lo hemos pasado muy bien. Hemos estado haciendo 1000 cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, ya os digo, muchas cosas de estas que no les das importancia y que luego resulta que tienen trascendencia, ¿no? Hay un personaje que es un pavo que se llama Calú, ¿no? Y entonces, pues un pavo, y entonces estaba ahí Leopoldo y digo, tírate al pavo así. Y ¿qué hago? Yo qué sé, tío, se llama Calú, di Calú, o bueno, Calú. Y empieza a hacer y ya de repente, pues ya Calú, que gracia, y ya resulta que es un personaje que a la gente lo conoce, lo conocéis, y ha tenido trascendencia y tal, cuando era, pues nada, una cosa que dices, bueno, hazlo de cualquier manera, ¿no? A mí eso me gusta hacerlo mucho, porque realmente es cuando salen cosas ingeniosas. O sea, si tú le dejas a la gente que aporte, o sea, hay gente que no le gusta tenerlo muy controlado, no, yo no he escrito esto, yo no he dicho esto otro. Yo no, o sea, yo si alguien cuando está haciendo un take dice algo que no era lo que yo había puesto pero mola, digo, vale, te lo compro, ¿sabes? Porque esa frescura, yo creo que se nota. Yo creo que la gente luego lo agradece, la gente, o sea, el objetivo es que la gente cuando lo vea se lo pase bien, punto. No que diga qué bonito, ni qué bonita voz, ni que nada, sino que lo vea y se lo pase bien. Entonces, cuando surgen cosas que pegan, que se le han ocurrido a un tío, pues yo creo que funcionan, ¿no? Entonces, anécdotas de esas hay miles. Y luego te digo de personaje 4, de no sé dónde, que de repente se lo das a uno y de repente resulta que ese tío tiene 50, una proyección de la hostia, ¿no? O sea, sobre todo porque yo la información que suelen tener los directores de doblaje es bastante escasa. O sea, tú normalmente cuando te dan una serie, las cosas suelen ir con prisa, y entonces te dan unos cuantos episodios, pero a lo mejor te dan 6 o 7 antes de empezar. Entonces tú te los ajustas y tal, y ya empiezas y ya vas cogiendo, ¿no? Entonces, normalmente no tienes unas grandes líneas de por dónde va la cosa, de que los personajes se aparecen en un sitio y se aparecen en otro, entonces te vas encontrando con sorpresas. Yo me he encontrado muchas sorpresas. Por ejemplo, una muy gorda era, ¿cómo se llama? La reina, la del pelo azul. Vivi, la reina Vivi, ¿vale? O sea, me pusieron reina en la traducción por reina Vivi. Y reina Vivi, cuando llega a su país resulta que es princesa. Y entonces, claro, a ver qué hago, hemos llamado reina todo el rato, no la vamos a bajar de rango, ¿no? Entonces, nada, pues un momento cuando se me ocurrió decir reina heredera. Pues ya está, pues sales ahí como puedes, ¿no? O sea, porque realmente, claro, es información que no tienes. O sea, ahora mismo hay más, en la última tanda
sí tuve más información, porque como ya tenía más contacto con la gente que le gustaba y tal, a través de Facebook y estas cosas, pues dije, oye, voy a hacerla. ¿Quién me ayuda? Y recibí 50.000 dosieres con no sé qué, con todos los que eran, cómo eran, y eso viene muy bien, claro, sobre todo para una serie como One Piece, ¿no? Que eso, que está llena de trampas. Está llena de trampas para el que la adapta, ¿no? Para decir, no, te suelto esto y lo digo ahí, que es una de las cosas que gusta a la gente. Y eso como anécdotas, esas os podría contar. ¿Alguna otra cosilla, alguien? Dime. Si te dieran otro guión como con la brújula de Ragman, ¿tú lo harías con el resto de...? Es complicado, o sea, tú piensas que es muy difícil conseguir que la gente se apunte, porque la gente, claro, vive de esto, ¿sabes? Entonces, el conseguir que la gente se apunte, vaya, lo haga gratis y ponerlo en marcha es difícil. No sé si podría. O sea, he hecho algunas cosas, hicimos de Ragman, pues hice algunas cosas, es así, dentro del Ragman, pues junté a 2 o 3, hemos hecho 2 o 3 cositas, no es solamente lo de la brújula de Ragman, que aprovecho para decir a todo el mundo que está en una web que se llama Audio Raccoon, que es digamos, donde yo empleo mi tiempo, mi dinero y mi todo, que es un sitio de ficción sonora, ¿no? Entonces, es complicado, no lo sé, podría intentarlo, pero es complicado, porque ya os digo que vamos a ver, esto, o sea, nos gusta, pero los que lo están haciendo son profesionales que viven de ello. Y entonces, pues claro, pues viven de hacer voces, entonces hacer voces gratis no es como contraproducente para vivir de ello, ¿no? Entonces es complicadito, es complicadito. ¿Alguien más? Dime. Te iba a preguntar que ¿cómo fue tu experiencia? Imaginémonos, desde un día antes que te dijeran vamos a doblar un anime nuevo llamado One Piece sin tener conocimiento de cómo iba a ser, y después de 200 y pico capítulos, ¿cómo ha ido esa evolución que tú has vivido durante ese doblaje? Pues claro, muy grande, o sea, es que es una serie que después de tantos episodios, al principio, pues uno más, que bien, que divertido, ¿no? Y poco a poco se ha ido convirtiendo en algo que le coges cariño, que le tienes mucho cariño, primero que te lo pasas muy bien, que mola mucho, como mola hacerla, venga, que venga más tandas, que me lo paso muy bien y tal, y luego ya empezó a convertirse en algo que dice, no solamente me lo paso yo bien, sino que hay mucha gente a la que le gusta. Y entonces la cosa va cambiando, obviamente va cambiando. O sea, yo intento mantener, sí intento mantener la línea, porque me parece que es lo suyo, o sea, que cambiar radicalmente no tendría sentido, pero sí hay cosas que ya vas siendo más consciente, ¿no? Y entonces yo ya, por ejemplo, pues hay cosas que las ponemos a posta para que la gente, como guiños y tal, ¿no? En la última tanda aparecían unos y decían, ¡ay, 5 años hemos encontrado! Pues eso, porque se habían tirado 5 años y encontraban, me parece que era Nami, que encontraba una moto o algo así, y decía, parece que han pasado 5 años. O sea, es así de cosas que sabes, pero es estupendo, ¿no? Porque sabes, ahora ya eres consciente de que vas a decir algo y va a haber gente que lo va a coger, ¿no? Y entonces es cojonudo, ¿no? O por ejemplo salía uno con el Bobo Luffy ese, ¿no? Y entonces pues decía cosas de Bobo, lo del poder del cabello nasal, claro, o sea, que son cosas que obviamente me las saco de la manga, y me las saco de la manga porque sé que, pues eso, pues que la gente que le gusta One Piece, mucha de esa gente también ha visto Bobo, le gusta Bobo, y entonces te puedes permitir esas licencias. Y realmente es algo muy, muy, muy enriquecedor, o sea, es algo, como situación para un director de doblajes de las mejores, la verdad. Una pregunta me gustaría saber es cómo fue adaptar los ataques del nombre original al español, como por ejemplo galleta, galleta, metralleta. Sí, o sea, eso es lo que te contaba. El tema es que cuando, o sea, primera cosa, para mí, con mi bagaje, ¿no? El que alguien anuncie la hostia que va a pegar antes de pegarla, ya me parece raro, ¿no? O sea, ya se pega, claro, ¿no? Entonces dice, te voy a... Entonces, bueno, eso ya, pero bueno, vale, hay que hacerlo y tal, ¿no? Y luego las traducciones no tenían sentido. O sea, galleta, galleta, metalleta, no me acuerdo lo que era, pero era como, pues imagínate, pistola, goma, goma, o goma, goma, pistola, una cosa que no tenía sentido. Entonces, claro, no, esa no la acuerdo, da igual, sea lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que hago en esos casos es, me olvido y miro lo que pasa. Miro lo que es y intento decir algo que lo describa. Como el tío sería pegar a toda velocidad, como ya había hecho, eso sí,
el primero que era una rimilla, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues a este tío le vamos a hacer siempre rimas, que va a quedar gracioso. Entonces claro, ya le buscaba, entonces ya claro, pues ya te vas inventando rimas y el galleta, mi metralleta viene por eso y muchas otras que es una chorrada que no vaya. Porque vienen por eso. Pero yo lo que hago es eso, o sea, me olvido lo que pone y miro lo que pasa. Intento decir algo que más o menos describa lo que está ocurriendo, cómo es el golpe, porque lo de los ataques luego ya con el tiempo he ido haciendo muchas otras series, ¿no? Que tienen ataques y tal, ¿no? Y realmente yo he llegado a la conclusión de que en muchas series los ataques en original los hacen con 2 equipos de chimpancés, uno saca nombres y otro saca adverbios, ¿vale? Entonces, ponen calcetín iridiscente y eso es un ataque, ¿verdad? Porque no tiene un puto sentido, pero bueno, como ya sabes que la cosa ha cambiado con los videojuegos, con el rollo y la gente lo que le mola es el ataque, pues en muchas otras yo no ni los toco. O sea, hice una serie que se llamaba Bakugan, que era unas bolitas, que esos ataques son como vienen de la traducción, y ya está, claro. Pero claro, dice, ¿qué estoy diciendo? Te dicen, tú dilo. Tú dilo, pero tío, ¿esto qué es? Ay, yo qué sé, yo les explico lo de los monos y tal, y ya la gente lo entiende. Tú dilo como si tuviera mucho sentido, y ya está. Lo bueno de todo es que la gente le encuentra sentido. O sea, hay muchas cosas, que eso también es muy curioso. O sea, cuando se está doblando, el director sabe de qué va la serie, pero los actores normalmente no se enteran. O sea, porque llegan a hacer lo suyo, hacen partes, cada vez más vamos trabajando en bandas que cada uno llega y hace lo suyo. Entonces la gente no sabe lo que está diciendo. O sea, hay muchas veces que hay frases cuando ya empiezan con las cosas, cuando empiezan a dar explicaciones que alucinan, ya se ponen metafísicos y te explican cómo subir un barco a la nube, ¿no? Entonces claro, la gente dice, tío, ¿qué es esto? Y bueno, tú dilo. Tú dilo que yo sé que estás diciendo, bueno, vale. Y la gente, hay cosas que las dice. Hombre, One Piece más o menos se entera más, pero en estas otras más de ataques que nos mantiene más el tema, la gente no sabe de qué narices está hablando, pero claro, tú les dices cómo decirlo, y digo, no, mira, como si esto, como si lo otro, yo os voy dando como ejemplos, ¿no? Esto es como si pasara tal, como si pasara Pascual, como si dijeras esto, y luego la gente, y luego realmente en algunas series yo creo que los guionistas tampoco lo saben. O sea, que realmente dicen, tú déjalo abierto, es como lo de Akira, ¿no? Tú no acabes la película y ya está. Y entonces de puta madre, porque todo el mundo se va a inventar su historia y se van a montar ahí el rollo, ¿no? Y yo creo ya que lo hacen a cosa, y la gente lo entiende, ¿no? A mí con Bakugan me sorprendió, porque es para, os viene a vosotros por detrás, es más reciente. Entonces, pero bueno, yo tengo 2 hijas, una de 7 y una de 14. La de 14 le pilló más a sus amigos y tal, y entonces era pues una de juego, ¿no? Juego de esto de pelea por poderes, ¿no? O sea, en vez de pegarse el niño, pues sale el monstruo y se pega. Y entonces las reglas se las sacaban de la jodida manga. O sea, nunca, siempre era, saco esta carta que porque sí, coge al tuyo, se lo cepilla y me quita mi punto, no sé qué, no sé cuánto. Y decía, estos tíos se lo han inventado. Pues no, los chavales le encontraban una lógica y jugaban con las reglas. Lo cual no deja de sorprenderte, ¿no? O sea, no, sí, a mí lo que me lleva a reflexionar es realmente lo bien que se lo monta lo que es la industria japonesa con el tema del anime, ¿no? Cómo cogen esa filosofía y cómo saben que... Yo he estado algunas veces en procesos de proyectos, de series españolas y tal, ¿no? Y antiguamente se decía, vamos a hacer una serie para niños, oye, algo muy sencillito, que lo entiendan, y que va todo lo contrario, complícalo. Ponlo súper difícil, que haya que estudiar para enterarse, que haya que... porque eso engancha a la gente, eso llega a un momento que el poder saber de eso les genera un buen rollo, ¿no? Y entonces ellos lo tienen muy bien cogido y lo saben hacer francamente bien, ¿no? Y eso es saber, ¿no? Igual que lo de la animación, toda la industria de la animación se ha pasado al 3D, menos estos. ¿Por qué? Pues no les hace falta. O sea, el 3D es caro, es complicado, tienes que modelar los personajes, tienes que hacer una animación, realmente no tiene una expresividad, salvo que te gastes muchísima pasta. La expresividad del 3D no es la expresividad del 3D no es la mayor del mundo. Y sin embargo estos pasan, ¿para qué? O sea, yo hago 2D, me lo curro en crear personajes, en crear dibujos, en crear bandas sonoras. Las bandas sonoras suelen ser muy buenas, las músicas son estupendas, las músicas de One Piece son... O sea, las músicas que hay de fondo para hacer cualquier cosita, ¿sabes? Suenan muy bien, están muy bien pegadas.
Y entonces eso es muy pragmático y realmente lo hace muy bien. Todo el mundo no puede que me preguntado. Claro, ya te vas inventando rimas, y galleta, por eso, y muchas otras que son una chorrada que no veas. Porque vienen por eso. Pero yo lo que hago es eso, o sea, me olvido lo que pone y miro lo que pasa. Intento decir algo que más o menos describa lo que está ocurriendo, cómo es el golpe. Porque lo de los ataques, luego ya con el tiempo, he ido haciendo muchas otras series, ¿no?, que tienen ataques y tal, ¿no? Y realmente yo he llegado a la conclusión de que en muchas series los ataques en original los hacen con 2 equipos de chimpancés, uno saca nombres y otro saca adverbios, ¿vale? Ponen calcetín iridiscente y eso es un ataque, ¿sabes? Porque no tiene un puto sentido, pero bueno, como ya sabes que la cosa ha cambiado con los videojuegos, con el rollo y la gente lo que le mola es el ataque, pues en muchas otras yo no los toco. Hice una serie que se llamaba Bakugan, que era unas bolitas, que los ataques son como vienen de la traducción. Ya está, claro, pero claro, ¿qué estoy diciendo? Te digo, lo digo. Tú digo, pero tío, ¿esto qué es? Ay, yo qué sé, yo les explico lo de los monos y tal, y ya la gente lo entiende. Tú dilo como si tuviera mucho sentido, y ya está. Lo bueno de todo es que la gente le encuentra sentido. O sea, hay muchas cosas, que también es muy curioso. O sea, cuando se está doblando, el director sabe de qué va la serie, pero los actores normalmente no se enteran, o sea, porque llegan, hacen lo suyo, hacen partes, cada vez más vamos trabajando en bandas que cada uno llega y hace lo suyo, entonces la gente no sabe lo que está diciendo. O sea, hay muchas veces que hay frases cuando ya empiezan con las cosas, cuando empiezan a dar explicaciones que alucinan, ya se ponen metafísicos y te explican cómo subir un barco a la nube, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, tío, ¿qué es esto? Y bueno, te digo que yo sé que están diciendo, vale, y la gente, hay cosas que las dicen, hombre, One Piece más o menos se entera más, pero en estas otras más de ataques que van manteniendo más el tema, la gente no sabe de qué narices está hablando, pero claro, tú les dices cómo decirlo, le dices, no, mira, como si esto, como si lo otro, yo os voy dando como ejemplos, ¿no? Esto es como si pasara tal, como si pasara Pascual, como si hicieras esto, y luego realmente, en algunas series, yo creo que los guionistas tampoco lo saben. O sea, que realmente dicen, tú déjalo abierto, es como lo de Akira, ¿no? Tú no acabes la película y ya está. Y entonces de puta madre, porque todo el mundo se va a inventar su historia y se van a montar ahí el rollo, ¿no? Y yo creo ya que eso es lo que lo hace la cosa, y la gente lo entiende, ¿no? Con Bakugan me sorprendió, porque es para... os viene a vosotros por detrás, es más reciente. Entonces, pero bueno, yo tengo 2 hijas, una de 7 y una de 14, y la de 14 le pidió más a sus amigos y tal, y entonces era pues una de juego, ¿no? Por esto de pelea por poderes, ¿no? O sea, en vez de pegarse al niño, pues sale el monstruo y se pega. Y entonces las reglas se las sacaban de la jodida manga. O sea, nunca, siempre era, saco esta carta que porque sí, coge al tuyo, se lo repilla y me quita mi punto, no sé qué, no sé cuánto. Y decía, esto tío se lo han inventado. Pues no, los chavales encontraban una lógica y jugaban con las reglas. Lo cual no deja de sorprenderte, ¿no? O sea, no, sí, a mí lo que me lleva a reflexionar es realmente lo bien que se lo montan, lo que es la industria japonesa con el tema del anime, ¿no? Cómo cogen esa filosofía y cómo saben que... Yo he estado algunas veces en procesos de proyectos, de series españolas y tal, ¿no? Y antiguamente se decía, vamos a hacer una serie para niños, oye, algo muy sencillito, que lo entiendan. Que va todo lo contrario, complícalo, ponlo súper difícil, que haya que estudiar para enterarse, que haya que... porque eso engancha a la gente, eso llega a un momento que el poder saber de eso les genera un buen rollo, ¿no? Y entonces ellos lo tienen muy bien cogido y lo saben hacer francamente bien, ¿no? Y eso es saber, ¿no? Igual que lo de la animación, toda la industria de la animación se ha pasado al 3D, menos estos. ¿Por qué? Pues no les dan cuenta. O sea, el 3D es caro, es complicado, tienes que modelar los personajes, tienes que hacer una animación, realmente no tiene una expresividad, salvo que tengas muchísima pasta. La expresividad del 3D no es la expresividad del 3D no es la mayor del mundo. Y sin embargo, esto pasa, ¿para qué? O sea, yo hago 2D, me lo ocurro en crear personajes, en crear dibujos, en crear bandas sonoras. Las bandas sonoras suelen ser muy buenas, las músicas son estupendas, las músicas de One Piece son... O sea, las músicas que hay de fondo para hacer cualquier cosita, ¿sabes? Suenan muy bien, están muy bien pegadas. Un personaje que diga, ¡hola!
ya sabes que es Kero. Aunque diga hola, ¿sabes? Entonces, para crear personajes que consigan eso, tienes que buscar, primero que te permita que los personajes sean locos y tal, pero tienes que buscar algo. Tiene que tener algo. O sea, solo con tu voz no transmites eso, ¿no? Entonces, por eso muchas veces pues, utilizar acentos, el utilizar acentos es algo que si os fijáis en series que yo he hecho, lo hago, no siempre, pero lo utilizo varias veces, porque crea personajes, te da ese don. Por eso. Una cosilla, a ver, supuestamente los personajes tienen que traer una psicología, ¿no? Tienen que tener tienen de predeterminada una psicología. Sí. Cuando usted ha doblado a alguno, ¿se han sentido caracterizados con alguno de ellos o ha tenido que poner una voz especial a alguno de ellos para que vayan de acuerdo con esa psicología? Sí, o sea, sí. O sea, vamos a ver, todos tienen, o sea, tú haces el chorra, ¿vale? Y ya está, y tú te pones a hacer el tema. Pero todos tienen, obviamente, coges de ti. Tú coges tus cosas, tus vivencias, tus movidas que vas sacando, ¿no? Entonces, sí, claro que te identificas en ese momento, te metes y te identificas. Y eso, y es lo que consigues, es con lo que intentas conseguir lo que te decía, ¿no? Que si tienes, o sea, pero es que no todos los tienes, si tienes una psicología, es cuando tú dices hola y la gente lo reconoce, ¿sabes? Si no, es cambiarle una voz por otra. Pones una voz por otra, pero bueno, era el otro, no consigues distinguirlo, ¿no? Entonces, yo eso sí me ocurre. Intento buscar, cuando yo selecciono los actores, intento buscar eso. O sea, yo básicamente no busco que las voces se parezcan. Busco que el actor, en su manera de interpretar, o en su manera, no de ser, porque no tienes por qué ser como el personaje que interpretas, ¿no? Pero que tu manera de interpretar se adapte a eso, para que tenga ese tipo de algo, de brillo, de personalidad. Porque si no, para mí, los doblajes, sobre todo, ya os digo, de dibujos, de anime, cuando estás haciendo personajes reales, es otra cosa. Cuando tienes personajes reales, tienes que respetar lo que ha hecho el actor. Entonces, y tienes mucha información de lo que ha hecho el actor. Claro, el actor te da mucha información, entonces tú tienes que ceñir. Pero cuando haces dibujos, eso para mí es lo fundamental. ¿Qué? Pues mira, por partes. Más o menos en hacer un episodio, más o menos los episodios de media hora comercial, que son 20 y tantos minutos, ¿vale? Los episodios suelen ser media hora comercial, una hora comercial. Media hora comercial son 20 y tantos minutos de doblaje y una hora comercial son 40 y tantos minutos de doblaje. Los de media hora comercial más o menos haces uno por jornada. En doblaje las jornadas son 6 horas y media. Se hacen del tirón y en un día puedes hacer 2 jornadas. Haces mañana y tarde si hace falta, ¿vale? Entonces, uno por jornada se hace con los 20 minutos. Como se va haciendo es algo que también ha evolucionado, porque la técnica ha cambiado mucho. Y entonces, en un principio, se hacía teniendo a todo el mundo más o menos y todo el mundo lo hacía. Pero las máquinas han ido evolucionando, los programas han ido evolucionando. Antes se grababan en cintas. One Piece todavía lo hemos grabado, hemos empezado grabando, arrastrando cinta, yo creo que, no, en digital. Sí, se grababa en digital, pero sí arrastrando cinta, por ejemplo. O sea, antes se llevaban unos, era el Betacam, que eran unas cintas grandes y se arrastraba y tal. Entonces eso tenía un tiempo, o sea, si tú ibas del minuto 1 al minuto 15, tenía un tiempo de rebobinado, con las cintas antiguas y tal, ¿no? Luego se ha cambiado, ahora no, ya es todo digital, la imagen también, entonces tú vas del minuto 1 al 50, ya, pues el 1 o el 51, y tú lo tienes marcado. Y luego además también las especificaciones técnicas de sonido también han cambiado. Cada vez más se ha ido, pues están los 5.1, están los estéreos, para que vaya una cosa con un canal. Total, que cada vez se ha ido haciendo más de uno en uno, ¿vale? Entonces, ahora mismo se hace fundamentalmente de uno en uno, llega cada uno se hace lo suyo, pero eso también tarda un poco más, y como el otro aspecto fundamental cuando se trabaja es la rentabilidad económica, entonces hay que hacerlo muy rápido para que salga a cuenta y tal. Yo lo que prefiero, siempre que puedo, eso se encarga el departamento de producción. Hay un departamento de producción que es el que organiza, llama a la gente y dice, oye, ¿qué pasa? Yo prefiero parejas. O sea, para mí lo ideal es
que más o menos vengan 2 o 3 y vayan haciendo todo lo suyo, que hay momentos que están solos, o sea, todo lo del episodio y tal, pero si por ejemplo hay 2 se pegan Yusuf y el mío, pues venimos Pepe y yo y Pepe hace lo suyo cuando está solo y luego nos pegamos los 2 juntos y así, ¿sabes? Y entonces ese es el sistema. ¿Cómo me siento identificado con Luffy? Pues sí, claro, en la locura, en el rollo, o sea, es un personaje, ¿sabes? Y realmente, o sea, yo no voy por la vida estirándome, o sea, mi mujer lo agradecería, pero yo no lo consigo, ¿vale? Entonces, pero bueno, me siento identificado con él pues porque es un personaje que he hecho con la locura, o sea, me gusta hacer doblando, trabajando, me gusta hacer el tonto, no el tonto, me gusta hacer personajes locos, ¿vale? Enloquecidos, que son complicados y que hay gente que le cuesta, o sea, yo por ejemplo con un galán me parece mucho más difícil a mí hacer un galán que hacer un personaje que esté muy loco. Puede ser que los takes de un personaje muy loco sean complicados, pero muy deprisa, tiene muchos cambios, pero yo eso estoy cómodo. Me parece mucho más difícil decir hola y que quede guay, ¿sabes? Y hay otra gente que no, que le va a eso. Entonces yo me siento identificado en ese sentido, ¿no? Pues eso, en que me gusta hacer el loco, en que es un chaval, o sea, para mí es Luffy es como si fuera, ¿qué te diría? O sea, es una especie de representación de lo que es la preadolescencia juventud, ¿no? O sea, es no mirar, todo para adelante, todo con fiesta, ya saldremos, yo sé algo que vosotros no sabéis y es que a mí no me va a pasar nada. Y entonces esa positividad que tiene, aunque luego lo pasa mal y todo el rollo, ¿no? Y bueno, este asunto, aparte de eso, la camaradería, ¿no? O sea, mis amigos y mi gente, y me parto el pecho por ellos y tal. Entonces todo eso, pues claro, te sientes identificado con esas cosas, ¿no? Dime. Dices que Luffy, bueno, que todos son muy locos, ¿no? Pero Luffy, tal vez te gustan los personajes locos, Luffy lo es, pero a la hora de entrar al estudio y grabar, ¿quién está más loco? ¿Jaime Roca o Jorge Saudino? Eso hay polémica, no lo sé, los dos estamos muy chiflados, cada uno de una manera. La verdad es que trabajar con Jorge es un punto, es muy divertido porque es un tío, es zorro. O sea, sí, o sea, es pues eso, o sea, luego hay cosas que sí que ha ocurrido con los actores y los personajes de One Piece, ¿vale? Que yo no sé si las intuía cuando se los di, pero sí ha ocurrido, o sea, Jorge se despista siempre, se pierde, siempre vas a un sitio, pero llevas un momento manga y está todo el día perdido, o sea, si hubiera venido estaría entrando ahora. Y tiene ese rollo de que igual, o sea, es un tío que va a su rollo, que tal, pero bueno, si es amigo, si es colega tuyo, ¿sabes? O sea, eso no se deja pisar, pero si es amigo tuyo puedes hacer lo que quieras, que el tío va a estar siempre y tal, o sea, tiene una serie de cosas, pero luego está muy brillado, claro, está una regadera. Pero es muy divertido, o sea, y igual, o sea, da personalidad, ¿sabes? O sea, Jorge crea un personaje, no es solamente una... Fijaos que mira que suena, que hace mil cosas, que está sonando en mil sitios, ¿no? Pero crea personajes. Él realmente tampoco cuando está sonando con distintos personajes, si tú te pones a analizar su timbre de voz, no lo varía mucho, pero hace personajes distintos. Sanji, pues Alfredo también es otro tipo que igual también está en una chata. Pero también es otro tío que igual que genera personajes, que crea personajes, ¿no? Y además él pues igual, de repente, que tampoco estaba hecho, es un cocinilla, que no está hecha puesta porque le mola y que le encanta, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea que sí que hay muchas cosas que luego de repente como que se han ido identificando, ¿no? Que te juntas y dices, madre mía, parece que está hecha puesta. Dime. Ahora que has hablado de poner acento a los personajes para darle personalidad, ¿cómo se os ocurrió ponerle a Usu el acento musulmán? Pues algo parecido, vamos a ver, cuando apareció, ¿no? El personaje, la pinta, o sea, claro, o sea, son varias cosas. Primera cosa, es un personaje con la tez oscura, con el pelo rizado, ¿vale? Además lleva un bonete que es un bonete, es un tipo de bonete bereber, ¿vale? Entonces, y además estamos haciendo una de piratas, ¿vale? O
es una de piratas. Entonces, yo también con la de piratas pues tengo muchas referencias, ¿no? Y tengo referencias de Salgari, que One Piece tiene mucho de Salgari, que era un escritor que escribía muchas, Sandokan, una serie de relatos. Tengo referencias El Capitán Trueno, que yo lo leía de pequeñito. Y entonces, piratas, hay, obviamente, Morgan, no sé qué, pero hay una cosa que son los piratas bereberes. Que eso siempre históricamente eran unos piratas muy de nuestra cultura, ¿no? Y entonces, al aparecer con la pinta que tenía, que tiene esa pinta, tiene una pinta musulmana, y ser de piratas, y estaba Pepe, le dije, Pepe, tío, hazle algo. ¿Qué le hago? No sé, hazle algo, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece si le hago bonito? Igual, ¿eh? Y ya está, y ahí quedó, y entonces igual, o sea, es otro que dice, hola, ¿qué tal? Y ya está, ¿sabes? Es igual, o sea, era también, yo también sabía que era protagonista, entonces siempre los protagonistas, me gusta eso, intentar que tengan algo, ¿no? O cuando, por ejemplo, eso es algo que lo hacen los guionistas, pero yo si veo al actor que lo hace, pues si puedo lo hago, o sea, algo característico. O sea, tú buscar una cosa característica, ¿no? O sea, tú como truco para que la cosemos una frase, un giro, una historia, y siempre que puedas, claro, no hay la artista de ¿no? De Luffy. Pues es eso, o sea, tenías una risa y tal, pero haces esa risa y eso marca. O sea, eso le da una característica que la gente lo reconoce, ¿no? Y te da... Y entonces, giros, historias de cada uno de ellos, cuando veo que de repente alguien hace algo, ¿no? que chispea. Pues a mí sí me da mucha rabia cuando haces dibujos, siempre, ¿vale? Y cuando estás en esta historia, los doblajes que son una mera traslación, ¿sabes? O sea, que simplemente coges y lo pones, cambias la voz y lo pones en castellano. Porque me parece que pierden, que no tienen ese enganche, ¿no? Y si ves las series mías, de otros, de quien sea, que funcionan, son personajes que tienen su rollo, o sea, que hacen su historia, que tienen su hora de aventuras, porque tiene su cosa, no tengo nada que ver con hora de aventuras, ¿no? Pero tiene su rollo, porque los personajes tienen su manera de hablar y tal. Entonces, eso es lo que me parece que es más importante. Hay uno muy concreto con el que me he criado yo, que creo que lo recordará, que se llamaba Temple World, que usted dobla la hormiguita, sí. La asistente. Ah, era una hormiguita. Era una hormiguita. Quería preguntar si usted también cambió allí las traducciones, porque hay una frase que la tengo grabada de pequeño, que cuando terminas de tener todos los guardias del parque, sale la hormiguita diciendo, has llenado el cupo de guardias del parque, parece sardina en lata con casco gracioso. Pues sí, seguramente. O sea, siempre con los juegos pasaba lo mismo. O sea, cuando estuvimos, el tema de los juegos, ya os he comentado que lo comenzamos con una serie de personas, hicimos una cooperativa justo cuando estaban empezando, es que lo hicimos en el 93, y entonces igual trabajamos con los distribuidores aquí en España. Entonces, lo que trabajamos era con informáticos. O sea, los informáticos eran los que se encargaban de compilar el juego y de la distribuidora, y nosotros éramos los que hacíamos el tema artístico, con lo cual teníamos absoluta carta libre, ¿no? Para hacer. Entonces hacíamos y deshacíamos y cambiamos. Y además las historias, o sea, las directrices era hacerlo local. Entonces, cada vez que veíamos algo que podíamos adaptar, lo adaptábamos. El tema de los videojuegos, ahora ya es menos, pero por ejemplo esto, ¿no? O sea, yo cuando hice el Temple World, yo no sabía qué muñeco era lo que salía, ¿sabes? Yo sabía que tenía que ser algo simpático y tal, ¿no? Entonces, pues porque al principio teníamos muy poquita información sobre esas cosas. El tema de los videojuegos es distinto que el del doblaje habitual. En el tema de videojuegos el actor tiene aún menos información porque no hay una imagen. Como no puedes, o sea, solamente tienes imagen de las cinemáticas, que son las secuencias estas que de tránsito de un sitio a otro, pero las de game, las que estás jugando, claro, tendría que haber un tío jugándoselo para poder. Entonces es imposible, entonces no hay ninguna referencia. La única referencia que tienes es ahora el audio, pero antes a veces ni eso. Simplemente tenías el texto y tal, con lo cual lo que tú tenías que aportar era aún más. O sea, porque el problema del videojuego es que encima está hecho distinto. O sea, el videojuego, lo que cada frase, cada entrada, cada intervención es un archivo. Un archivo de audio que tiene un nombre. Te pone un nombre porque el programa lo que hace es, cuando pasa tal, llama al archivo un número tal. Entonces, cuando a ti te lo dan para trabajar, pues ha habido gente que lo ha estudiado, que han hecho tal y han grabado todos esos archivos. Pero luego los han cogido, los han puesto el nombre
los han metido en carpetas por personaje, y a ti cuando te dan para a grabar, te dan la carpeta del personaje 1 con todos sus archivos ordenados por el nombre de archivo. Con lo cual, el actor cuando lo ve, lo que tiene es, imaginaos una película, un capítulo de One Piece, que cada frase, sin escuchar al otro, la cojo, la corto y las desordeno. Porque a veces no están ordenadas por... O sea, cuando lo tienes, te lo ordena el Excel, tú lo coges, te lo ordena el Excel, luego metes en el lector que es el que tú se lo ordena, y entonces no lo tienes ordenado. Con lo cual, claro, el director se lo tiene que saber, y si no el actor, tienes que ir imaginándotelo. O sea, tú realmente lo que tienes que intentar es imaginártelo y por lo menos aportar, ¿sabes? Intentar decir, bueno, y si no estoy acertando, por lo menos doy algo, porque si no el problema del videojuego es que son todas las frases, una, otra, y te quedan todas muy iguales, que es lo que le ocurre a los videojuegos, ¿no? Entonces, ahí los videojuegos es también muy divertida, también me gusta mucho porque te da, o sea, ahí sí tienes que crear tu personaje. O sea, ahí no tienes, a veces tienes un dibujo, a veces no tienes nada. Así que sí, me lo intentaría. Bueno, chicos, lo siento mucho, pero vamos a tener que parar aquí ya, Jaime, porque tenemos ahora otra sesión más. Pues nada, amigos. Sobre cosplay, así que Pues nada, gracias. Si queréis tirar fotos o lo que sea, os vamos aquí fuera. Sí.